María Torres aún sentía el olor a cloro mezclado con perfume caro cuando cerraba los ojos y recordaba aquel día, el día en que todo cambió, el día en que dejó de ser invisible para convertirse en alguien que ellos nunca más podrían ignorar. Si tú también te has sentido invisible, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia es para ti. María tenía 52 años, 3 hijos ya crecidos, y desde hacía 3 años trabajaba como empleada de limpieza en la mansión de los Villarreal, en Polanco, uno de los barrios más lujosos de la Ciudad de México. Cuando fue contratada, pensó que finalmente tendría estabilidad, un salario fijo para ayudar a su hija menor a terminar la universidad. Pensó que sería solo otro empleo de limpieza, como tantos otros que tuvo en la vida. No sabía que entraría en un mundo donde personas como ella simplemente no existían. La mansión de los Villarreal era inmensa. 3 pisos de mármol italiano, jardines que parecían salidos de revistas europeas, una piscina olímpica con borde infinito que reflejaba el cielo del Valle de México. Cada habitación era más grande que la casa donde María crió a sus hijos, en Iztapalapa. Los candelabros costaban más de lo que ella ganaba en 5 años. Las toallas del baño de huéspedes eran más suaves que cualquier ropa que hubiera usado. Don Ricardo Villarreal era dueño de una de las mayores constructoras del país. Su esposa, Sofía, venía de una familia tradicional de Monterrey, de esas que tienen apellido compuesto y árbol genealógico enmarcado en la sala. Tenían un hijo, Lucas, de 8 años, que estudiaba en un colegio privado donde la mensualidad costaba lo que María ganaba en 6 meses. Al principio, María tenía esperanza. Imaginaba que, trabajando bien, siendo educada y eficiente, sería respetada. Después de todo, el trabajo digno merece dignidad, ¿no? Su madre siempre le enseñó eso, allá en Oaxaca, cuando ella era pequeña y su madre planchaba ropa para las familias ricas de la ciudad. Pero ya en las primeras semanas, María entendió que para ellos, ella era solo parte de la decoración, parte del mobiliario. Recordaba perfectamente el primer día en que la señora Sofía la reprendió. María estaba limpiando la sala de estar, tarareando bajito una canción que su madre solía cantar. Era una mañana de marzo. El sol entraba por las ventanas enormes, y por un momento olvidó dónde estaba, se dejó llevar por la música. ¡María! La voz de Sofía cortó el aire como una navaja. María se congeló, el trapo de limpieza aún en la mano. ¿Sí, señora? Sofía bajó la escalera usando un vestido que probablemente costaba más que el auto viejo de María. Los tacones altos resonaban en el mármol. Su rostro estaba perfectamente maquillado. Los cabellos rubios, teñidos, María lo sabía, porque veía las citas en el calendario de la cocina, recogidos en un moño elegante. No tararee mientras trabaja. Es inadecuado. Ni siquiera miró a los ojos a María cuando dijo eso. Su mirada pasó por ella como si fuera transparente. Y por favor, sea más rápida. Tengo invitados llegando a las 3. Sí, señora. Disculpe, señora. Sofía ya había dado la vuelta antes de que María terminara la frase. Aquello se volvió rutina. Los regaños, las órdenes secas, la indiferencia. A veces la señora Sofía organizaba té de la tarde con las amigas, todas usando ropa de diseñador, con bolsos que María reconocía de pasar horas viendo vitrinas donde nunca entraría. Se sentaban en la terraza, riendo fuerte, hablando de viajes a Europa, de remodelaciones en las casas de vacaciones en Los Cabos, de qué escuela internacional era mejor para los hijos. María servía los canapés, llenaba las tazas de té importado y era como si no existiera. Una vez más, la empleada dejó marcas en el vidrio, comentó una de las amigas cierta vez, señalando la ventana que María acababa de limpiar. Hablaba de María en tercera persona como si ella no estuviera a 2 metros de distancia. Es tan difícil encontrar personal calificado hoy en día, suspiró la señora Sofía. Pero ¿qué se le va a hacer, no? Al menos es puntual, rieron. María apretó la bandeja entre las manos y salió de la sala con el rostro ardiendo de vergüenza. Por la noche, en su cuarto minúsculo en el fondo de la propiedad, María lloró. Llamó a su hija Lucía, que estaba terminando la carrera de enfermería en la universidad pública. «Mamá, no tienes que aguantar eso»,
dijo Lucía, la voz llena de indignación. «Busca otro empleo. Mereces respeto». «Mija, no es tan simple. El salario aquí es bueno, mejor que cualquier otro que conseguiría a mi edad. Y faltan solo 2 semestres para que te gradúes». María limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Aguanto. Ya he pasado por cosas peores». Y era verdad. María había criado a 3 hijos sola, después de que su marido la dejara por otra mujer 15 años atrás. Trabajó como empleada doméstica, vendedora de tacos, empleada de limpieza de hotel. Conocía bien el sabor amargo de la necesidad, del silencio obligatorio, de tragarse la dignidad para poner comida en la mesa. Pero nada la había preparado para la humillación sistemática de la casa de los Villarreal. Cierta mañana de junio, María estaba fregando el piso de la cocina cuando escuchó a don Ricardo conversando por teléfono en la sala de al lado. La puerta estaba entreabierta. «No, no te preocupes por el proyecto del condominio en Querétaro. Resolví el problema con el sindicato. Solo necesité persuadir a las personas correctas. ¿Entiendes?». Rió. «El dinero resuelve todo en este país. Siempre lo ha hecho». María sintió un nudo en el estómago. Su hermano era albañil, trabajaba en obras como aquellas. ¿Cuántas veces volvía a casa quejándose de patrones que retrasaban salarios, que ignoraban normas de seguridad, que trataban a los trabajadores como desechables? Pero María bajó la cabeza y siguió fregando el piso. No era su lugar cuestionar, no era su lugar tener opinión. Los meses se arrastraban. Cada día era una colección de pequeñas crueldades. La señora Sofía, tirando comida que María podría haber llevado a casa, diciendo que no quería crear malos hábitos. Los invitados, que dejaban vasos sucios en el piso a propósito, como si probaran cuánto aguantaba. El propio don Ricardo, que a veces olvidaba pagar su salario el día correcto y se irritaba cuando ella, educadamente, le recordaba. «Ah, María, siempre tan preocupada por el dinero», decía con una sonrisa condescendiente, como si ella no tuviera cuentas que pagar, como si el dinero para él y para ella tuviera el mismo valor. Pero de todas las humillaciones, la peor ocurrió una tarde de agosto. María estaba limpiando el despacho de don Ricardo cuando tropezó accidentalmente con una pila de revistas caras de arquitectura. Cayeron al suelo con estruendo. Rápidamente se agachó para recogerlas, el corazón acelerado, pero cuando miró hacia arriba, vio a la señora Sofía parada en la puerta, los brazos cruzados, el rostro retorcido de rabia. «¿Eres torpe o lo haces a propósito?». La voz de Sofía estaba helada. «Fue un accidente, señora. 1000 perdones, yo...». «Siempre tienes una excusa, ¿no?». Sofía entró en el despacho, los tacones golpeando fuerte el piso. «¿Sabes cuánto cuestan esas revistas? Son importadas de Italia. Tú probablemente ni siquiera sabes leer italiano, imagino». María sintió las mejillas arder. Apenas había terminado la primaria, tuvo que salir de la escuela a los 13 años para ayudar a su madre. Claro que no sabía leer italiano. Pero la forma en que Sofía lo dijo, el desprecio en la voz, la crueldad calculada... «Disculpe, señora». «Disculpe, señora». Sofía imitó el tono de María con sarcasmo. «¿Crees que eso lo resuelve? ¿Sabes qué pienso, María? Pienso que personas como tú nunca van a entender el valor de las cosas finas. Ustedes viven en un mundo diferente, un mundo más pequeño». Las palabras quedaron colgadas en el aire como veneno. María apretó el trapo de limpieza entre las manos, las uñas clavándose en la palma. Quería gritar. Quería decir que ella también tenía sueños, que su hija se iba a graduar en enfermería, que sus hijos eran buenos y honestos, que había criado una familia con amor, aunque sin dinero. Quería decir que la dignidad no se compra en tiendas italianas, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza. «Sí, señora». Sofía salió del despacho con un suspiro dramático, dejando un rastro de perfume caro y desprecio. Esa noche, María se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo agrietado de su cuartito. Pensó en desistir, pensó en volver a Oaxaca, donde al menos las personas la saludaban en la calle, donde era un ser humano con nombre e historia. Aquí, en la mansión de los Villarreal,
Era solo la empleada, invisible, desechable. Pero pensó en Lucía tan cerca de graduarse, pensó en los sacrificios que ya había hecho, pensó en la fuerza que su madre tuvo y que ella heredó. Un año más, se dijo a sí misma, solo un año más hasta que Lucía se gradúe. Aguanto. María no sabía que no necesitaría aguantar por un año entero. No sabía que en apenas 3 semanas, una tarde soleada de septiembre, todo cambiaría. No sabía que sería puesta a prueba de una forma que nunca imaginó, y que esa prueba revelaría no solo quién era ella realmente, sino quiénes eran todos a su alrededor. Y todo comenzaría con una fiesta elegante, llena de personas importantes y bebidas caras. Una fiesta junto a la piscina. La invitación decía Garden Party de Gala, en letras doradas, sobre papel texturizado color crema. María la vio sobre la mesa del comedor mientras limpiaba, junto con docenas de otras invitaciones idénticas que la señora Sofía enviaría a la élite de la Ciudad de México. La fiesta sería en 3 semanas, un sábado de septiembre. Sofía estaba agitada desde que decidió organizar el evento. Era una celebración por los 15 años de matrimonio con don Ricardo, pero María sabía que era más que eso. Era una demostración de poder, de estatus, una forma de solidificar su posición entre las familias más influyentes de la capital. «Quiero que todo esté perfecto, María», dijo Sofía una mañana, caminando por la casa con una lista kilométrica en la mano. «Absolutamente perfecto. Van a venir por lo menos 80 personas». El gobernador confirmó su asistencia. El director del banco, los Hernández, los Morales, los García Prieto. «No puedo tener ningún error». «Sí, señora. Tú vas a trabajar en la fiesta sirviendo bebidas y cuidando la limpieza discreta. Contraté meseros profesionales también, pero necesito que estés atenta a todo». Sofía la miró de arriba abajo. «Y compra un uniforme nuevo, negro, simple, presentable. Nada que llame la atención». María solo asintió. Nada que llame la atención resumía bien su existencia en aquella casa. En las semanas siguientes, la mansión se convirtió en un caos controlado. Floristas llegaban todos los días con arreglos extravagantes. Una empresa de eventos montó estructuras en el área de la piscina, carpas blancas elegantes, cortinas de tela fluida, iluminación estratégica. El chef que Sofía contrató usaba la cocina como si fuera suya, dejando un desorden que María necesitaba limpiar todas las noches. Don Ricardo parecía ajeno a todo, atrapado en reuniones y llamadas telefónicas sobre sus negocios. Solo aparecía para aprobar rápidamente las elecciones de Sofía, con un aire de quien tenía cosas más importantes en qué pensar. El pequeño Lucas, sin embargo, estaba emocionado. A sus 8 años veía la preparación de la fiesta como una aventura mágica. A diferencia de sus padres, Lucas siempre trató a María con una dulzura inesperada. La saludaba por la mañana, agradecía cuando ella preparaba su merienda, a veces hasta dibujaba cartitas para ella en papel de colores. «María, ¿vas a estar en la fiesta?», preguntó él una tarde, mientras ella doblaba toallas en la lavandería. «Sí, mijo. Voy a estar trabajando ayudando a tu mamá. ¿Vas a poder comer los dulces también?». María sonrió con ternura. La inocencia del niño era un alivio en medio de la frialdad de los adultos. «No, Lucas, voy a estar sirviendo a los invitados, pero está bien». «No es justo», frunció el ceño. «Trabajas mucho. Deberías poder comer los dulces también». El corazón de María se apretó. Aquel niño tenía algo que los padres claramente no habían heredado: empatía. «Gracias, cariño. Eres muy amable». Sofía apareció en la puerta de la lavandería en ese momento. «Lucas, deja a María trabajar. Tiene mucho que hacer». Su tono era seco, impaciente. «Ven, tienes clase de tenis en 30 minutos». El niño salió corriendo, pero antes se volteó y saludó a María con una sonrisa. Ella saludó de vuelta, el corazón calentado por ese breve momento de humanidad. Los días fueron pasando. María trabajaba hasta tarde todas las noches, limpiando, organizando, puliendo cada centímetro de la mansión. Su espalda dolía, sus manos quedaban ásperas de los productos de limpieza, pero no se quejaba.
Estaba acostumbrada al dolor físico. El dolor emocional, ese sí, era más difícil de soportar. En la víspera de la fiesta, Sofía reunió a todos los empleados: María, el jardinero, el guardia de seguridad, la cocinera temporal y los meseros contratados. «Mañana es un día importantísimo», dijo de pie en la sala de estar como un general dando órdenes a las tropas. «No acepto errores, retrasos ni deslices. Ustedes son profesionales, espero que actúen como tal». Miró específicamente a María. «Y recuerden, están aquí para servir, para ser discretos. Los invitados no deben ni notar su presencia. ¿Entendido?» Todos murmuraron «Sí, señora». «Perfecto. La fiesta empieza a las 5 de la tarde. Quiero a todos en sus puestos a las 4». Esa noche, María apenas pudo dormir. Tenía una inquietud en el pecho, un presentimiento que no podía nombrar. Se revolcó en la cama estrecha, mirando las paredes descascaradas del cuartito que llamaba hogar en los últimos 3 años. Llamó a Lucía antes de dormir. «¿Cómo estás, mamá?» «Cansada, mija. Mañana hay una fiesta grande aquí. Va a ser un día largo». «¿Aguantas? ¿No te estás esforzando demasiado?» María sonrió en la oscuridad. Su hija siempre se preocupaba por ella. «Aguanto, mi amor. Soy fuerte. Tu abuela era fuerte. Y yo también. Lo sé». Lucía hizo una pausa. «Mamá, solo un semestre más. Cuando me gradúe y consiga empleo, no vas a necesitar trabajar así más. Lo prometo». Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas, deslizándose por las sienes de María mientras permanecía acostada en la oscuridad. «Lo sé, mija, lo sé». Después de colgar, María rezó. No era muy religiosa, pero su madre siempre lo fue, y algunas cosas se llevan en la sangre. Pidió fuerza para el día siguiente, pidió paciencia, pidió solo poder pasar ese día más sin quebrarse. No sabía que estaba rezando por lo equivocado. Debería haber rezado por coraje. El sábado amaneció con un cielo absurdamente azul, sin una sola nube. El sol de septiembre pegaba fuerte, prometiendo un día caluroso, perfecto para una fiesta junto a la piscina. María se despertó a las 5 de la mañana, se duchó rápidamente, se puso el uniforme negro nuevo que Sofía había exigido, simple, sin gracia, anónimo. Recogió el cabello en un moño apretado. Se miró en el espejo pequeño y agrietado del baño y vio lo que siempre veía: una mujer de 52 años, marcas de cansancio alrededor de los ojos, manos callosas, pero mirada aún firme. Ella no era invisible, no para sí misma. A las 4 de la tarde, cuando llegó al área de la fiesta, quedó impresionada. La transformación era surreal. El área alrededor de la piscina parecía un escenario de película. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos y detalles dorados, arreglos florales gigantescos, luces estratégicamente posicionadas que ciertamente quedarían hermosas cuando se pusiera el sol. Un cuarteto de cuerdas afinaba los instrumentos en un rincón. Meseros impecables con bandejas plateadas ya se posicionaban. La piscina brillaba, azul cristalina. María recordó cuando llegó a aquella casa por primera vez y vio esa piscina. Pensó en cuántos niños de su barrio cabrían ahí dentro, cuántos podrían aprender a nadar, refrescarse en el calor sofocante de la capital. Pero esa piscina rara vez era usada. Era más un símbolo de riqueza que una fuente de alegría. «María», la voz de Sofía la arrancó de sus pensamientos, «vas a ser responsable de circular con bebidas y recoger vasos vacíos. Sé rápida, sé discreta. Y sonríe, pero no sonrías demasiado. No quiero que los invitados piensen que estás demasiado familiarizada». María solo asintió. A las 5 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Autos importados se detenían en la entrada circular de la mansión. Mercedes, BMWs, hasta un Bentley. Las mujeres bajaban usando vestidos de diseñadores famosos, joyas que brillaban al sol, tacones altísimos. Los hombres usaban trajes a la medida, relojes suizos, sonrisas confiadas de quien nunca tuvo que preocuparse por el dinero. María circulaba entre ellos con una bandeja de copas de champán. Escuchaba fragmentos de conversaciones,
negocios inmobiliarios, inversiones en Miami, quejas sobre impuestos, chismes sobre quién estaba teniendo romance con quién. Tomaban las copas sin mirarla, sin decir gracias, como si las bebidas se materializaran mágicamente en sus manos. Entonces le dije al gobernador que necesitamos incentivos fiscales más agresivos, si no vamos a tener que mover las operaciones a Monterrey. La casa en Tulum quedó divina después de la remodelación. Tienes que conocerla, querida. El tercer mundo siempre será tercer mundo, por más que intentemos civilizar. María apretó la bandeja entre las manos y siguió caminando. Sofía estaba radiante, circulando entre los invitados con sonrisas amplias y abrazos cálidos. Usaba un vestido azul turquesa que ciertamente costó una fortuna. El cabello rubio, cayendo en ondas perfectas sobre los hombros. Don Ricardo estaba a su lado, saludando a hombres importantes con apretones de manos firmes y palmadas en la espalda. Lucas corría entre las mesas con otros niños, hijos de los invitados, todos usando ropa que parecía demasiado incómoda para jugar. María lo vio reír, libre y feliz, ajeno al mundo adulto de falsedades y apariencias a su alrededor. Las horas fueron pasando. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Las luces estratégicas se encendieron, creando una atmósfera mágica. El cuarteto de cuerdas tocaba melodías suaves. Los meseros traían bandejas con canapés sofisticados, caviar, foie gras, salmón ahumado. Las bebidas fluían sin parar: champán francés, vino chileno, tequila premium. María estaba exhausta. Sus pies dolían dentro de los zapatos apretados. Su espalda se quejaba de cargar bandejas pesadas, pero continuó sonriendo educadamente. Continuó sirviendo. Continuó invisible. Fue cuando pasó cerca de un grupo de mujeres sentadas en una de las mesas y escuchó: «Mira, querida, la empleada está sudando». Una de ellas señaló a María con la barbilla, sin siquiera intentar bajar la voz. ¡Qué horror! Sofía debería haber contratado solo a los meseros profesionales. «Es tan difícil encontrar personal educado hoy en día», suspiró otra. «En mi casa tuve que despedir a 3 este año. Siempre hay problemas». «Yo ni siquiera sé el nombre de mi empleada», rió una tercera. «¿Para qué, no? No se quedan tanto tiempo». María sintió el rostro arder. Siguió caminando como si no hubiera escuchado. Pero cada palabra fue una puñalada. Ella tenía nombre, tenía historia, tenía un corazón que sangraba con cada humillación. El sol ya se había puesto completamente cuando ocurrió. María estaba cerca del área de servicio, recogiendo vasos vacíos de una mesa, cuando escuchó el grito. Un grito agudo, desesperado, que cortó el aire de la noche como una sirena. «¡Lucas! ¡Lucas! ¡Alguien ayude! ¡Mi hijo!». Era la voz de Sofía, histérica, desgarrada de pánico. María soltó todo y corrió hacia la piscina. Y vio. Lucas estaba en el agua, en la parte honda. Sus brazos se agitaban débilmente. El rostro entraba y salía de la superficie. Se estaba ahogando. El tiempo pareció desacelerar. María vio la escena como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Lucas luchando en el agua, los brazos cada vez más débiles, la boca abriéndose y cerrándose en busca de aire que no llegaba. Alrededor de la piscina, decenas de personas en pánico. Sofía estaba en el borde, los zapatos de tacón en la mano, el vestido caro mojado en los bajos, gritando el nombre de su hijo con una desesperación que desgarraba el alma. Pero no entraba en el agua. Se quedaba ahí, paralizada por el terror. Don Ricardo corría hacia la piscina, pero estaba demasiado lejos, atrapado entre invitados que también corrían. Los guardias de seguridad estaban en el otro lado de la propiedad, cuidando los autos en la entrada. Y los invitados... los invitados. María vio en cámara lenta la reacción de cada uno de ellos. Vio el pánico en los rostros perfectamente maquillados de las mujeres. Vio a los hombres de traje retroceder, mirando alrededor en busca de alguien, cualquiera, que hiciera algo. Vio manos que sostenían copas de champán temblar, pero no moverse para ayudar. Escuchó voces gritando: «¡Alguien haga algo! ¿Dónde están los guardias? ¡Llamen a emergencias! ¡Dios mío, el niño se está ahogando!».
Pero nadie se movía, nadie saltaba. Una de las mujeres, la misma que minutos atrás había comentado que María estaba sudando, sujetó el brazo de su marido y susurró: «No vayas, estás usando el Armani nuevo». Un hombre de barba grisácea dio un paso hacia la piscina, pero vaciló, mirando el reloj Rolex en su muñeca. No se lo quitó. Otra mujer gritaba: «¡Alguien ayude!», pero ella misma permanecía inmóvil, preocupada por el vestido de seda que ciertamente se echaría a perder en el agua. María sintió algo explotar dentro de su pecho. No fue una decisión racional, no hubo tiempo para pensar. Fue instinto puro, fueron años de amor maternal cristalizados en un solo segundo. Fue toda la dignidad que intentaron arrancarle volviendo con fuerza total. Soltó la bandeja con un estruendo. Los vasos se hicieron añicos en el suelo. Y corrió. Sus zapatos apretados golpeaban el mármol alrededor de la piscina. Ni siquiera pensó en quitárselos. No pensó en el uniforme nuevo. No pensó en nada más que ese niño que siempre la trató como un ser humano, que dibujaba cartitas para ella, que tenía un corazón que los padres parecían no haber heredado. «María, espere», gritó alguien detrás de ella, pero no se detuvo. En el borde de la piscina vio a Lucas hundirse una vez más. Esta vez no volvió a la superficie tan rápidamente. Sus fuerzas se estaban acabando. María saltó. El agua helada la envolvió como un choque eléctrico. Aunque era septiembre, la noche había enfriado la piscina. Su ropa se volvió pesada instantáneamente, jalándola hacia abajo. Por un momento de pánico pensó que tal vez no podría. Sabía nadar, aprendió de niña en el río cerca de su ciudad natal, pero hacía años que no entraba en agua más profunda que una bañera. Pero entonces vio a Lucas a algunos metros frente a ella, hundiéndose, y nadó. Sus piernas pateaban con fuerza contra el peso de la ropa empapada. Sus brazos cortaban el agua. El cloro ardía en sus ojos, pero los mantuvo abiertos, enfocados en el niño. Llegó hasta él y lo agarró. Lucas estaba pálido, los labios azulados, los ojos semicerrados. Intentó aferrarse a ella desesperadamente, casi hundiéndolos a ambos en el proceso, pero María era fuerte. Años cargando cubetas de agua, fregando pisos, lavando ropa a mano, habían hecho sus brazos fuertes, aunque envejecidos. Pasó un brazo alrededor del pecho de Lucas y comenzó a nadar de regreso al borde. Cada movimiento era una lucha. El niño pesaba, la ropa pesaba, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. No podía detenerse. «Aguanta, mi niño», susurró entre dientes trabados. «Aguanta, te llevo». Alrededor de la piscina, los invitados finalmente se habían acercado al borde. María escuchó gritos, llantos, voces mezclándose. Don Ricardo había llegado y saltó al agua también, nadando hacia ellas. Pero María ya estaba llegando al borde. Varias manos se extendieron para jalar a Lucas del agua. Don Ricardo tomó a su hijo por los brazos y lo levantó fuera de la piscina. Alguien jaló a María también. Se arrastró fuera del agua, tosiendo, el cabello chorreando, la ropa pegada al cuerpo. Cayó de rodillas en el mármol, jadeando, pero sus ojos estaban fijos en Lucas. El niño estaba tendido en el suelo, rodeado de personas. No se movía. «Lucas, Lucas, responde». Sofía estaba histérica, arrodillada junto a su hijo, las manos temblando sobre su rostro pálido. «No está respirando», gritó alguien. María se levantó tambaleante. Su hija Lucía estaba casi graduándose en enfermería y en los últimos meses le había enseñado a su madre sobre primeros auxilios, sobre RCP. «Puede ser útil algún día, mamá», había dicho Lucía. «Háganse a un lado», dijo María, la voz ronca pero firme. Nadie se movió. Todos la miraron como si no entendieran. «¡Háganse a un lado!», gritó esta vez, y la autoridad en su voz era tan incontestable que las personas retrocedieron. María se arrodilló junto a Lucas. Colocó una mano sobre su frente, la otra bajo la barbilla, e inclinó la cabeza hacia atrás para abrir las vías respiratorias, exactamente como Lucía le había enseñado. Acercó el oído a su boca. No había respiración. Entrelazó las manos sobre el pecho pequeño del niño y comenzó las compresiones. Contó mentalmente: 1, 2, 3,
4, hasta 30. Luego inclinó la cabeza hacia atrás nuevamente y sopló 2 respiraciones boca a boca. «Vamos, mi niño», murmuró. «Vamos, respira para mí. 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones». Sofía lloraba al lado, el rostro destrozado de angustia. Don Ricardo estaba arrodillado del otro lado, las manos sobre la boca, lágrimas deslizándose por su rostro. Los invitados formaban un círculo silencioso. Todos los chismes, todas las risas, toda la arrogancia se habían evaporado. Solo había terror puro. 30 compresiones. 2 respiraciones. «Por favor», susurró María. «Por favor, Diosito». Y entonces Lucas tosió. Agua brotó de su boca. Se volteó de lado vomitando agua de la piscina, tosiendo violentamente. Su pecho subía y bajaba. Estaba respirando. El alivio fue tan intenso que María sintió sus propias lágrimas finalmente venir. Se sentó sobre sus talones, las manos temblando, y miró al cielo oscuro y estrellado. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias». Sofía se lanzó sobre su hijo, abrazándolo con tanta fuerza que el niño gimió en protesta. Lloraba descontroladamente, repitiendo su nombre como una plegaria. Don Ricardo estaba llorando también, algo que María nunca había visto. Abrazó a su esposa e hijo, los tres en una masa de alivio y lágrimas. Y entonces don Ricardo miró a María. Fue la primera vez en 3 años, que realmente la vio. No como la empleada de limpieza invisible, sino como un ser humano. Como la mujer que acababa de salvar la vida de su hijo, mientras 80 personas elegantes e influyentes se quedaron paralizadas. Se levantó, tambaleó hasta María y cayó de rodillas frente a ella. «Tú salvaste a mi hijo». Su voz estaba quebrada. «Salvaste a Lucas». María estaba temblando tanto que apenas podía hablar. Él es un buen niño, señor. Siempre fue amable conmigo». Don Ricardo sollozó. De repente, todos los años de arrogancia, de indiferencia, de crueldad casual, parecieron derrumbarse sobre él. Cubrió su rostro con las manos. «Lo siento tanto», lloró. «Dios mío, lo siento tanto». Alrededor de ellos, los invitados estaban en silencio absoluto, un silencio pesado, sofocante, cargado de vergüenza. Habían visto, todos habían visto, la empleada que despreciaban, que trataban como mobiliario, había hecho lo que ninguno de ellos tuvo el valor de hacer. Una de las mujeres, la misma que había impedido a su marido estropear el traje Armani, estaba llorando silenciosamente, las manos sobre la boca, como si finalmente comprendiera la enormidad de su propia cobardía. El hombre del Rolex miraba el reloj en su muñeca como si fuera un peso muerto. Sofía levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados, y encontró los ojos de María. Por un largo momento, las dos mujeres se miraron. Todas las humillaciones, todos los comentarios crueles, toda la indiferencia calculada, todo estaba ahí, suspendido entre ellas. Y entonces Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. Era llanto de vergüenza, de remordimiento, de comprensión tardía de quién había sido. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos examinaron a Lucas. Estaba bien, asustado pero bien, gracias a María. Ofrecieron llevar al niño al hospital para observación, y don Ricardo insistió en acompañarlo. Antes de entrar en la ambulancia, don Ricardo volvió y sostuvo las manos de María entre las suyas. «Gracias», dijo la voz trémula. «Gracias no es suficiente, nunca será suficiente, pero gracias por todo, por ver a mi hijo, por amarlo cuando nosotros no pudo terminar, demasiado quebrado por sus propias palabras». María apretó su mano gentilmente. «Cuídelo bien, señor. Tiene un corazón hermoso. No deje que el mundo le quite eso». Don Ricardo asintió, las lágrimas deslizándose libremente por su rostro. La ambulancia se fue, sus luces rojas parpadeando en la noche. Poco a poco, los invitados comenzaron a dispersarse, saliendo silenciosamente, sin las risas y conversaciones altas de la llegada.
Era como si estuvieran yéndose de un funeral. De cierta forma, lo estaban. El funeral de la ilusión de superioridad que había sostenido sus vidas. María se quedó ahí, aún empapada, temblando del frío y de la descarga de adrenalina. Uno de los meseros trajo una toalla y la colocó sobre sus hombros. «Fue muy valiente lo que hizo», dijo en voz baja. María solo asintió, demasiado cansada para palabras. Miró la piscina, aún perturbada por lo que había sucedido. Miró las mesas de fiesta, los arreglos caros, los vestidos de gala y trajes a la medida que comenzaban a desaparecer en la noche. Y se dio cuenta de algo. Por primera vez en 3 años, no se sentía invisible. Por primera vez en 3 años, sentía que importaba. No porque había salvado al hijo del patrón, sino porque había hecho lo correcto, cuando nadie más tuvo el valor. Porque se había probado a sí misma que aún era quien siempre fue. Una mujer de valor, de fuerza, de corazón inmenso. Una mujer que ninguna cantidad de humillaciones podría disminuir. María no durmió esa noche. Se quedó despierta en su cuartito en el fondo, aún vistiendo la bata que una de las empleadas de la ambulancia le había dado, mirando el techo y reviviendo cada segundo de aquellas horas surrealistas. Su hija Lucía llamó poco después de la medianoche. La noticia se había esparcido. Alguien de la fiesta había publicado en las redes sociales y ahora todo el mundo sabía lo que había sucedido. «Mamá, lo vi en Facebook. ¿Estás bien?» La voz de Lucía estaba llena de orgullo y preocupación. «Estoy bien, mija. Cansada, pero bien. Salvaste a ese niño. Usaste todo lo que te enseñé». Lucía estaba llorando. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Tan orgullosa». María sintió las lágrimas venir de nuevo. Parecían no tener fin esa noche. «Solo hice lo que tenía que hacerse, lo que cualquier madre haría». «Pero no eres su madre, mamá. Y fuiste la única que actuó. De todas esas personas ricas e importantes, fuiste tú. La mujer que ni siquiera miraban a los ojos». Lucía sollozó. «Demostraste que vales más que todos ellos juntos». Después de colgar, María finalmente dejó que el cansancio la venciera. Durmió profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin inquietud. Despertó con golpes en la puerta. El sol ya estaba alto. Había dormido de más, algo que nunca hacía. Pero cuando abrió la puerta, esperando un regaño por haberse despertado tarde, encontró a Sofía. La patrona estaba diferente, sin maquillaje, los ojos rojos e hinchados de llorar, usando solo jeans y una camiseta simple. María nunca la había visto vestida de forma tan común, tan humana. «María», dijo Sofía, la voz ronca. «¿Podemos hablar?» Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina de los empleados. Sofía parecía incómoda, como si no supiera bien qué hacer con las manos. «Lucas está bien», comenzó. «Los médicos dijeron que fue gracias a ti. Si no hubieras actuado cuando actuaste, él habría...» Su voz falló. «Me alegra que esté bien, señora». Sofía la miró. «Mi nombre es Sofía». «No, señora. Yo... Lo siento mucho, María. Lo siento de verdad». María se quedó en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Fue horrible contigo», continuó Sofía, las lágrimas comenzando a caer. «Estos 3 años te traté como si no fueras nada, como si fueras invisible. Y anoche vi a esas personas, esa gente que admiro, que invité a mi casa, y ninguno de ellos movió un dedo para salvar a mi hijo. Se quedaron ahí preocupados por la ropa, por las apariencias». Cubrió su rostro con las manos. «Y tú, la mujer que desprecié, humillé, fuiste la única que no dudó». María sintió una mezcla extraña de emociones. Parte de ella quería decir, «Está todo bien». Quería consolar a esa mujer quebrada frente a ella. Pero otra parte, la parte que cargaba 3 años de humillaciones, no dejaba que las palabras salieran tan fácilmente. «Tengo 3 hijos, Sofía», dijo María finalmente. «Sé lo que es mirar a un hijo y ver todo el futuro ahí, toda la esperanza del mundo. No podría quedarme quieta viendo a un niño ahogarse, a cualquier niño, aunque sea el hijo de alguien que no me trató bien». Sofía sollozó más fuerte.
Eres una persona mejor de lo que yo jamás seré. No digas eso. María extendió la mano y tocó el brazo de Sofía. Somos quienes elegimos ser. Anoche fue un día terrible, pero también fue un día de verdades. Viste quiénes son las personas realmente. Viste quién eres tú. Ahora puedes elegir qué vas a hacer con esa verdad. Sofía miró a María con una expresión de admiración y vergüenza mezcladas. ¿Cómo puedes ser tan generosa? Después de todo, María sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Porque guardar rabia duele más en mí que en ti, y porque creo que las personas pueden cambiar. Si quieren. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Entonces, Sofía limpió las lágrimas y enderezó la espalda. María, me gustaría hacer algo por ti. No es pago por lo que hiciste. Nada podría pagar eso. Pero me gustaría ayudarte. Tu hija está terminando la universidad, ¿verdad? María asintió, sorprendida de que Sofía supiera eso. Lucía se gradúa en enfermería a fin de año. Ricardo y yo queremos pagar las mensualidades que faltan, todas. Y después, cuando se gradúe, si quiere, tenemos contactos en hospitales privados. Podemos ayudarla a conseguir un buen empleo. María sintió las lágrimas venir. Sofía, yo... ¿Y tú? Continuó Sofía. No quiero que sigas siendo empleada de limpieza aquí. No porque no hagas bien el trabajo, sino porque mereces más. Ricardo tiene una fundación que ayuda a familias de bajos ingresos. Me gustaría que trabajaras ahí, ayudando a otras personas. Tienes experiencia de vida que es más valiosa que cualquier diploma. María estaba llorando abiertamente ahora. No sé qué decir. Di que sí, por favor. Déjame intentar ser mejor. Una persona mejor. María pensó en todas las mañanas de humillación, todas las noches llorando sola, todos los momentos en que se sintió menos que nada. Y pensó en Lucas, sonriéndole en la lavandería, dibujando cartitas. Pensó en cómo una sola elección, un solo momento de coraje puede cambiar todo. Sí, dijo. Sí, acepto. En los días siguientes, la historia de María se esparció. Uno de los invitados había filmado parte del rescate, y el video se volvió viral en las redes sociales. De repente, María Torres ya no era invisible. Era la heroína que salvó al hijo del empresario mientras 80 personas de la élite no hicieron nada. Periodistas querían entrevistarla, programas de TV llamaban, pero María rechazó todos. No quería fama, solo quería continuar su vida, ahora con un poco más de dignidad. Don Ricardo volvió a casa 3 días después con Lucas. El niño corrió hacia María en cuanto la vio y se lanzó a sus brazos. «Salvaste mi vida», dijo, los ojos brillando. «Eres mi heroína». María abrazó a ese niño que siempre tuvo buen corazón y sintió que todas las humillaciones, todo el dolor, había valido la pena para llegar a ese momento. Don Ricardo reunió a todos los empleados de la casa, el jardinero, la nueva cocinera, los guardias de seguridad y María. «Me di cuenta de algo importante», dijo, y su voz estaba diferente, más suave, más humana. «Pasé la vida construyendo un imperio, acumulando dinero, impresionando a personas importantes, y en el proceso olvidé lo que realmente importa. Olvidé tratar a las personas con respeto, con dignidad, con humanidad». Miró a María. «Me enseñaste una lección que nunca voy a olvidar. Gracias. Y para todos ustedes», miró a los otros empleados, «les pido disculpas. Voy a cambiar. Vamos a cambiar. Esta casa va a ser diferente». Y lo fue. María comenzó a trabajar en la fundación de la familia 2 semanas después. Su trabajo era visitar comunidades necesitadas, identificar familias que necesitaban ayuda, ayudar a coordinar programas de asistencia. Era gratificante de una forma que nunca había experimentado. Estaba ayudando a personas como ella, personas a quienes la vida había exprimido, pero no quebrado. Lucía se graduó en enfermería con honores a fin de año. María estaba en la ceremonia, llorando de orgullo, viendo a su hija recibir el diploma. Sofía y Ricardo también estaban ahí, como invitados de María. «Felicidades, mija». María abrazó a su hija fuerte. «Tu abuela estaría tan orgullosa».
Estaría orgullosa de ti también, mamá, de todo lo que superaste. 6 meses después del incidente en la piscina, María estaba en el patio de su nueva casa. Sí, una casa de verdad pequeña pero suya, que había logrado comprar con el nuevo salario y una ayuda de don Ricardo. Estaba plantando rosas cuando escuchó el portón abrirse. Era Lucas, acompañado por Sofía. «Hola, María». El niño saludó, corriendo hacia ella. «¿Todavía tienes ese dibujo que hice para ti?». María sonrió. «Claro, está en la pared de la sala. ¿Quieres verlo?». Mientras Lucas corría dentro de la casa, Sofía se acercó. «¿Cómo estás?», se preguntó, y era una pregunta genuina de alguien que realmente se preocupaba. «Bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Y tú?». «Diferente». Sofía rió suavemente. «Es extraño, María. Siempre pensé que necesitaba todo aquello. Las fiestas, la ropa, la aprobación de las personas correctas. Pero después de ese día, me di cuenta de que todo eso es vacío. Completamente». ¿Vacío? ¿Y qué has estado haciendo? Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Es difícil, pero es real es importante. Miró a María mi inspiras, ¿sabes? A cambiar ser mejor. María tocó el hombro de Sofía gentilmente. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos. A Lucas salió corriendo de la casa en ese momento, con otro dibujo en las manos. «Hice uno nuevo para ti», dijo, entregando el papel de colores a María Nera, un dibujo de 2 personas tomadas de la mano, con corazones alrededor. Debajo estaba escrito, con caligrafía infantil: «A María, mi heroína». María sintió los ojos humedecerse, pero esta vez eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación, de superación, de esperanza. Esa noche, sola en su casa, María llamó a sus hijos, conversó con cada uno, escuchó sobre sus vidas, sus planes, sus alegrías. Después de colgar, se quedó sentada en la sala pequeña pero acogedora, mirando las paredes que ahora eran suyas. Pensó en todo el camino que había recorrido, las humillaciones en la mansión de los Villarreal el día de la fiesta, el momento en que saltó al agua sin dudar. Todo lo que vino después. Se dio cuenta de que ese día en la piscina no fue solo sobre salvar a Lucas, fue sobre salvarse a sí misma, sobre probar que nadie, ninguna cantidad de dinero, ninguna posición social, ninguna crueldad podría quitarle su valor. Su valor estaba en quién era ella, en su corazón, en sus elecciones. María había pasado la vida invisible, pero ya no lo era. Ahora, cuando caminaba por la calle, las personas la reconocían, saludaban, sonreían, pero lo más importante, ella se reconocía a sí misma. Veía su reflejo en el espejo y ya no veía solo una empleada de limpieza cansada. Veía una mujer de fuerza, de coraje, de amor infinito. Una mujer que había sido puesta a prueba por el fuego de la humillación y había salido no solo entera, sino más fuerte. Una mujer que había probado que la dignidad no se compra, no se vende, no se presta. La dignidad es algo que llevas dentro, algo que nadie puede quitar a menos que tú lo permitas. Y María Torres nunca más lo permitiría. Sonrió a sí misma en el espejo de esa casita humilde y por primera vez en años, tal vez por primera vez en la vida, se sintió completamente en paz, porque finalmente entendía una verdad fundamental: el valor de una persona no está en cuántas personas la admiran, en cuánto dinero tiene, en qué casa vive. El valor de una persona está en sus elecciones. Cuando nadie está mirando, está en lo que hace cuando todo está en riesgo. Está en quién decide ser cuando sería más fácil rendirse. Y ese día en la piscina, María había hecho su elección.
Había elegido ser exactamente quien siempre fue una mujer extraordinaria. Y eso, ninguna humillación en el mundo podría